Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, estamos grabando. Estamos Buenas grabando. noches, América, diría uno. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, Bueno. sí, cansado nomás, como siempre. Estado normal mío, cansado. ¿Quién no está cansado en esta vida de porquería? Esta semana yo voy a dedicar columnas. La Buenísimo. columna por lo menos la voy a dedicar primero a mi amiga Melina Spiegel, que cumplió años el lunes 23, a mi hija Julieta, que cumplió el martes 24, y a mi cuñado Edgardo, que cumplió el miércoles 25. Así. Acordate no pegarle a la mesa. Cierto, me olvido, que yo siempre me olvido de eso. Bueno, hoy que vamos a hablar, yo lo iba a preparar para el 23 a esta columna, que era día feriado. Pero como hoy es domingo, estamos más o menos parecidos. Bien. ¿Y cuál fue el detonante para hacer esta columna? Que hoy vamos a hablar de los X-Men del 63. Ahí La vagancia. va. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Entre 1961 y 1963, Stan Lee creó carrada de personajes, pero carradas. Y a cada uno le fue creando un origen. Es decir, ¿a qué se denomina el origen? ¿De dónde viene el personaje? ¿Qué es lo que motiva que él, por ejemplo, Reed Richards, los Cuatro Fantásticos, ¿cuál fue el origen de ellos? Un viaje espacial que, afectados por unos rayos cósmicos, los cambió y los convirtió en los cuatro elementos de la naturaleza que tenían que hacer algo por la humanidad. Por ejemplo, Iron Man es secuestrado por un grupo de terroristas y a través de la amistad con un científico que estaba secuestrado con él, logra armar la primera armadura de Iron Man y entiende cuál es su misión en la vida. El Capitán América se somete a un experimento fallido, pero con su sentido de patriotismo y con su sentido de heroísmo que tenía, se convierte en lo que es el Capitán América. Estamos hablando de Steve Rogers. Y así con todos. Eso para Stan Lee, porque era ir creando personajes todas las semanas prácticamente. ¿Por qué? Acordémonos que en 1961 la reina de los cómics era DC. Él estaba en una editorial muy chiquita que se llamaba Timely, antes de convertirse en Marvel. Mira. Entonces, el tipo, cuando crea los Cuatro Fantásticos, genera una revolución en el mercado del cómic. Porque hasta ese momento, y perdón que me vaya del tema de X-Men, pero es importante para entender por qué después yo digo de que Stan Lee hizo los X-Men a partir de la vagancia. Él en 1961 crea, la editorial Timely estaba fundida, se estaba muriendo, se la estaba comiendo DC, porque le estaba comiendo todo el mercado, sobre todo con la trilogía, Padre, Madre y Espíritu Santo, que era Batman, Superman y la Mujer Maravilla, más todos los personajes que empezaron a resurgir a partir del 56. Es decir, Flash, Linterna Verde, las nuevas versiones. Claro. De todo eso, que es lo que da comienzo a lo que se denominó la Edad de Plata. ¿Está? Es decir, ahí es donde se crea el concepto de la Liga de la Justicia. Ahí es donde se crea el nuevo concepto de Flash, el Flash que conocemos ahora, Barry Allen. Ahí es donde se lo conoce por primera vez a Hal Jordan. Y todos los personajes que hasta ahora son clásicos de DC. Y se lo estaba comiendo el mercado. DC dominaba todo. Cuando Stan Lee dice, me retiro, viste como yo les comenté la vez pasada lo de Chris Claremont, que el tipo no quería ser escritor de cómics. Él quería ser escritor, pero estaba haciendo eso porque tenía que parar la olla en la casa. Entonces, él en ese momento en Timely era editor, escritor y coordinador de todas las revistas que tenía la editorial. Trabajaba él y 5 dibujantes, nada más. Entonces, primero crea los Cuatro Fantásticos, un bombazo. Después crea Iron Man. Revive al Capitán América. Y en eso, y crea el bombazo más grande que tiene Marvel hasta ese momento, que era el Hombre Araña. ¿Está? Y acá, antes de entrar en Marvel lo había creado o cuando no, cuando él ya estaba en Marvel. Él ya era Marvel. Stan Lee ya era Marvel. Lo que pasa es que con otro nombre. Tenía un editor en jefe, que se llamaba Martin Goodman, que lo había contratado primero como mensajero a Stan Lee, cuando tenía 19 años en plena guerra mundial. Stan Lee después reclutado, va a la guerra, vuelve
y queda como encargado de toda la editorial, con Martin Goodman como jefe. En Marvel. En Marvel, Ahí va. en lo que hoy se conoce como Marvel. ¿Y Timely qué sería? Timely era lo que sería una especie de proto-origen de Marvel. Le cambian el nombre. De Timely pasa a Marvel. Ahí va, ahora sí. Bien. Y cada uno de los personajes que Stan Lee creaba por primera vez, tenía que crearle un origen. Es decir, darle todo un contexto o un lore, como le dicen ahora, palabra que odio, pero no importa. Perdón. Tenía que crear un origen y a cada uno de los personajes. Vos imaginate, el tipo crea entre esos 2 años cerca de 200 personajes. A la mierda, un montón. Es un montón. Con Kirby dibujando al lado, ¿no? Pero crea mucho, sí. es 200, cerca de 200 personajes. Entonces llega un momento en 1963 en donde Martin Goodman le dice, che, hay que generar otra revista más. Entonces Stan Lee dijo, no le vamos a dar un origen, vamos a darle un origen incierto. ¿Qué es? Porque, ¿cómo le vamos a poner? Gente X. XD, el genoma X. Sí, sí, sí. Y no le vamos a dar un origen. El origen es que tiene un genoma que se activa en un momento de la adolescencia y la persona cambia absolutamente y tiene dones. ¿Sí? Entonces, con eso nos ahorramos, si queremos generar 500 personajes, no importa porque son todos mutantes. Claro, no tenés que explicar, no tenés que explicar nada más. Y con eso se ahorró un montón de cosas. El origen, por eso yo digo que es vagancia, no es otra cosa. Creamos uno para 500 personajes y después que se arreglen. El tema es que, ¿cuál es el contexto histórico de esta creación de los X-Men? Los X-Men están creados en plena época de la lucha por los derechos civiles. Es decir, Martin Luther King, Malcolm X, todo el movimiento de derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Son todos contemporáneos. Son todos Primero, Stan Lee generalmente tomaba el contexto histórico y lo aplicaba a sus personajes. Por ejemplo, la carrera espacial con los Cuatro Fantásticos. La guerra de Vietnam con Iron Man. No sé, en este momento, bueno, el desarrollo de las bombas nucleares con Hulk. Entonces, el hecho de que haya dos bandos de mutantes que en ese momento eran muy fuertes, que era, por un lado, el movimiento de derechos humanos, de derechos civiles que manejaba Martin Luther King, o que lideraba Martin Luther King, pues yo tengo un sueño y todo eso, y el movimiento de Malcolm X, que era más de ir a las armas. Es decir, tenemos que luchar por nuestros derechos, pero arma en mano. Eso generaba mucha tensión social dentro de los Estados Unidos, más allá de que para el sur de los Estados Unidos, que los negros quieran luchar por sus derechos, era complicado. Claro. Todavía no había salido la ley de derechos civiles, la que prueba después del asesinato de Kennedy, la prueba Johnson. Entonces era todo un métier político muy complicado para Estados Unidos. Y Marvel no estaba ajeno a esos vaivenes políticos. Era más política que DC en muchas cosas. Por ejemplo, el Hombre Araña con el tema de las drogas. Y así en toda su historia. El más claro es el del Hombre Araña con el tema de las drogas, que es un capítulo que incluso sale sin el sello de aprobación de la agencia de cómics. Mira. Fue el único cómic de Spider-Man que salió sin esa aprobación y fue uno de los más vendidos, porque fue uno de los más provocadores dentro de la historia de Spider-Man. Pero bueno, volviendo a los X-Men, teníamos un conflicto social ahí que era los negros, que estaban divididos en dos bandos. Que Stan Lee, ¿cómo lo refleja? Los X-Men, liderados por este profesor paralítico, que tenía el don de manipular y de manejar la mente, era uno de los telépatas más poderosos del mundo, conocido como Charles Francis Xavier. Y del otro lado
un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que también estaba muy cerca, es decir, son los dos personas de más o menos 40 años. El sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, más conocido como Eric Magnus, más conocido como Magneto. Ahí va. Que en un momento, según la historia anterior, es decir, no la que te cuentan en las películas, la que te cuentan en la historieta, ellos eran dos personas que habían ido a ayudar en Israel para el nacimiento también. El hecho de que se junten en Israel, una nación que recién estaba naciendo después de la Segunda Guerra Mundial, ayudando a sobrevivientes, es como que también le da un contexto a todo esto, el tema de las minorías, los judíos recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Magneto, hijo de gitanos, o sea que era una minoría aplastada por el nazismo. Xavier se estima que es judío, pero por ahí nomás, pero igualmente los dos fueron como voluntarios a ayudar a la creación del Estado de Israel. Ahí es donde descubren que los dos son mutantes, es decir, los dos descubren de que el otro es mutante, es decir, su amigo es mutante, y por alguna cuestión del destino tenían que estar juntos. Esto provoca que los dos en algún momento hablan muy filosóficamente del tema mutante, que era lo que tenían que hacer para que los que nacían como ellos, con estas características especiales que ellos tenían, pudieran sobrevivir y no sean perseguidos. En un momento, no se sabe bien cómo, hay una discusión fuerte entre Magneto y el Profesor X, en donde Magneto decía de que había que aplastar al Homo sapiens y el Homo mutantis tenía que dominar por encima, porque era casi darwinista el pensamiento que él hacía, mientras que Xavier decía no, eso tiene que ser por decantación, tenemos que coexistir humanos y mutantes juntos. Y eso fue lo que filosóficamente los divide. Después el resto de las cosas que aparecen en la historieta, de vamos a derrotar a esto, vamos a hacer caer el gobierno, y los X-Men de Xavier defendiendo de la hermandad de mutantes, que no eran mutantes malvados, eran mutantes, que tenía Eric, que eran frenados, y así varias cosas. Pero lo esencial, el núcleo duro de esto, era esta diferencia social. Después vino, fue una serie que no tuvo el éxito que tuvieron el resto de las series Marvel, en ese momento. Claro. De lo que ya habíamos hablado en el capítulo anterior, es decir, hasta que no apareció Claremont, no se convirtió en el fenómeno social que es hoy los X-Men. Claro. ¿Está? Es más, la serie escrita por Stan Lee estuvo como, las escribió durante 3 años, sin dejar de escribir el resto de los títulos. Estoy hablando de Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, las aventuras en solitario de cada uno de los personajes de Marvel, es decir, Capitán América, Iron Man, el Hombre Hormiga, que tenía revista en ese momento, Thor, Namor, todo eso lo escribía Stan Lee. Obviamente que iba delegando después de un par de números, unos cuantos números, pero el tipo iba, aparte era el editor en jefe, o sea que él le llevaba la cuenta de la historia de cada uno de los personajes. Él estaba armando la Biblia de los personajes de Marvel. ¿Qué laburo? No, un laburo, es decir, es para sacarse el sombrero el trabajo que el tipo hizo, y revolucionó, en ese momento revolucionó todo lo que era el trabajo editorial. ¿Por qué? Primero porque en Marvel, yo soy fanático de las dos editoriales mayores de Estados Unidos. Me gustan algunos cómics independientes, pero DC y Marvel no me las toques porque son como mamá y papá. ¿Tá? Entonces, lo que DC no hacía, que era tener una continuidad de sus personajes, hasta que vio de que Marvel le estaba comiendo el mercado, no aprendía de eso. Es decir, ella iba contando historias independientes. Terminaba un capítulo, listo. No había podía haber un continuará, pero después no se veía reflejado cómo influenciaba la historia A en el resto de la historia. Y aparte los personajes estaban como independientes. Estaban independientes. En la única serie en donde se juntan es en la Liga de la Justicia. Pero no afectaba lo que pasaba en el resto de las historietas independientes, en solitario, en la historieta de la Liga de la Justicia.
Ahí va. Por ejemplo, esto lo digo para que se entienda la idea. Si a Superman lo atacaba Brainiac, después no se reflejaba ese ataque en la historieta de la Liga de la Justicia. Era un ataque que pasaba en la revista de Superman, nada más. Si el Guasón atacaba a Batman por algún motivo, no se reflejaba en una historieta central. En cambio, Marvel, desde el principio, lo que hacía era ir reflejando la realidad de cada uno de los personajes en las otras revistas. Por ejemplo, si pasaba algo en los Cuatro Fantásticos, a lo mejor aparecía como una noticia del diario Google en El Hombre Araña. ¿Tá? Por ejemplo, ataque terrorista del Doctor Doom al edificio Baxter. Lo que había pasado a lo mejor en el capítulo número 4 de los Cuatro Fantásticos se veía reflejado en el capítulo 10 del Hombre Araña. ¿Tá? Entonces, lo que daba era toda una especie de entramado universal. Estaba todo conectado. Estaba todo conectado. Todo. O sea que era un laburo editorial muy importante el que tenía que hacer Stan Lee. Era coordinar todo eso. Bueno, volviendo a los X-Men son como lo que son, un bicho raro para esto. Para muchos eran considerados villanos, todos, porque eran los mutantes, eran teóricamente la anomalía. Entonces eran como una especie, han tenido ejemplos de enfrentamientos contra los Vengadores, eran los que teóricamente eran los malos, era como si fuese Decepticons y los Autobots. Eran para el humano son todos robots, no importa si es uno o otro. Bueno, acá es lo mismo. No importa si era la hermandad de mutantes o si eran los X-Men propiamente dicho, eran todos malos. Hasta que, bueno, obviamente había charlas, siempre empezaba, y en ese momento era primero pelea y después, primero disparamos y después preguntamos. Nada más que acá no había muertos, entre comillas. Ahí tenés. Bueno, los X-Men a nivel editorial tienen una buena venta al principio, no eran las ventas de los Vengadores, no eran la venta de los X-Men, del Hombre Araña ni de nada de eso. Y pasa en un momento en donde es como que Stan Lee se pierde. No quiere saber más nada, no le interesa la historia, no le interesa la revista. Es más, incorpora pocos personajes nuevos a lo que era, mientras que en las otras revistas constantemente generando personajes, a los X-Men no estaba generando una galería de personajes que pudieran ser atractivos para los lectores. Esto cae en un limbo, empiezan a hacer reediciones de historias, es decir, empiezan a repetir historias y no avanza la historia de los X-Men. Hasta que en 1971 más o menos, 6 años después de estar generando alguna que otra historia nueva y reediciones, lo agarra un tipo que después se convertiría en el sucesor de Stan Lee, que se llama Len Wein. Len Wein es el que siembra la... Yo me olvidé de mandarte la foto de este muchacho. Ahora lo buscamos. Stan Lee. Si me queda, después lo Sí. ¿Cómo es el nombre? Len Wein. ¿Sí? No, con S. El que está el primero. Len Wein. S. Creo que falleció hace poquito, lamentablemente. Sí, ahí está, en el 2017. Este fue el primer historiador de Marvel. Este fue el tipo que le empezó a armar todo lo que sería después la Wikipedia de Marvel. Bueno, se hace cargo, empieza a hacer cargo, porque Stan Lee, al tener tanto trabajo como editor, empezó a delegar. Y empezó a delegar con, por ejemplo, este muchacho, Len Wein, y que creó, entre otras cosas, a Wolverine. Él es el autor de Wolverine cuando aparece en el Hulk 160 por primera vez. Y crea
las bases para que después agarraría como es Chris Claremont y la convertiría en el fenómeno que es. Este tipo es un genio, para mí uno de los genios que tuvo Marvel en la buena época de Marvel. Escribió para DC también. Escribió para DC, obviamente. A ver, se pasaban. Había un montón de gente. Kirby, cuando se pelea con Stan Lee, se va a DC y crea lo que se llamó el Cuarto Mundo. Que era, por ejemplo, ahí es donde crea los nuevos dioses. Y ahí es donde aparece por primera vez Darkseid. Y todo el universo de los nuevos dioses, con el Highfather y con Orión y Mr. Miracle y Big Barda. Él solo crea ese universo. Y crea un personaje que por ahí aparece en alguna de las animaciones de DC, que es Kamandi. El último, era una especie de reutilización de la historia del planeta de los simios. Ahí va. Nada más que en vez de ser solamente monos, eran todos los animales antropomorfizados. Como el Dr. Moreau. Algo parecido, pero acá era el último humano que llegaba a un futuro distante, en donde todos los animales, con sus características como animales, pero eran como humanos. Ahí va. Que era después lo que utilizaron los furry y todo eso. Pero básicamente, ahí tenés. Jack Kirby genera eso de la antropomorfización. Yo estimo que también habiendo leído La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells, tomó esa idea. Pero sí. A ver, nadie sí. No es que no decimos que robó. Estamos diciendo que tomó afanosamente. Está bien, pero se inspiran en esa historia. Claro, pero es imposible, vos tenés. Yo no digo nada, al contrario. A ver. Es como cuando hablas de Batman, no podés sacar al zorro y. No, ni podés sacar la sombra, ni podés sacar al fantasma que camina, ni podés sacar a un montón de personajes. Batman, acordemos, bueno, esa es otra. Después ponés, si querés, el chistecito que mandé de si Batman hubiera sido casado, que aparece en la batiseñal, trae pan, le dijo la mujer. Bueno, a ver, no hay original, ya no existe más nada. Y menos en ese momento era más original porque el tema los autores leían. Hoy ya no leen. Creo que uno de los grandes problemas que hay. Es decir, si vos, por ejemplo, a ver, uno de los grandes afán, y perdón que me vaya de la columna, pero me sale así, ya que estamos hablando de afán. Yo ahora estoy viendo Personas de Interés, sí. Una serie del 2011, sí. Creada por dos grandes ladrones que son Jonathan Nolan y J.J. Abrams. Que J.J. Abrams viene de robar en Fringe los Expedientes X. Y acá en Persona de Interés viene de robar, no una serie, viene de robar todo el universo de series que ustedes hayan visto. Hay escenas de Dos Picados Sinvergüenzas, escenas del Fugitivo, pero completas, historias completas, capítulos completos, condensados en 40 minutos, película de 2 horas. Sí, tal cual. Entonces, bueno, el desastre que hizo con Star Trek, no voy a hablar del desastre que hizo, que me divirtieron, pero es un desastre. A ver, ¿qué más? Bueno, y los autores de ese momento adaptaban historias que hay adaptaciones de Shakespeare, hay adaptaciones de H.G. Wells, hay adaptaciones de un montón, de todos los autores, de Verne, de todo, un montón de cosas que son tomadas de conceptos de eso para reformularlo. La inteligencia era que no robaban literalmente, sino que simplemente tomaban la idea y la reformulaban para hacerlo algo muy parecido, pero que no era igual. Entonces ahí era donde estaba el chiste. Cómo robar sin que te des cuenta tanto. Ahora literalmente se roba sin descaro. Y no hay originalidad en ninguna de las historias que se están contando. Bueno, volviendo a los X-Men, este grupo, yo digo,
entre el 60 y el 70, entre el 63, que fue cuando se creó, y el 75, que es cuando lo agarra Len Wein, y poner el 73 que lo agarra Len Wein, y el 75 que lo toma Papá Claremont, era un grupo menor para lo que era Marvel. Claro. Menor. Cuando lo agarra Claremont, que le empieza a dar más profundidad a la... Porque hasta ese momento todo Marvel es profundo, todos tienen sentimientos, todos tienen problemas. Iron Man con el alcohol, el Capitán América con la nostalgia, la corrupción y la falta de patriotismo y de ideales que hay en el momento en que lo descongelan. El Hombre Araña con sus problemas de adolescente, de falta de plata, de amigos que tienen problemas de salud o que tienen inconvenientes. Todos tenían inconvenientes, en todos había una profundidad y había una afectación de los problemas diarios como personas. A los X-Men también le pasaban esas cosas. Recordemos que los X-Men eran 5 inicialmente, estaban todos protegidos, bancados por un multimillonario bastante misterioso, que los albergaba en su casa. Hoy estaría visto medio raro. En ese momento no era, es decir, teníamos el antecedente de Batman, que era un millonario que albergaba, que apañaba y alojaba a una adolescente en su casa. Bien. Acá los X-Men lo mismo. Un señor grande que estaba caliente con la nena del grupo y que les enseñaba a la gente a utilizar los poderes para pasar desapercibido. Hasta ese momento, bueno, decíamos, eran un grupo una revista que vendían, pero no vendía lo que vendía el resto de los títulos. A partir del 75, todo eso se convirtió en un bombazo. Vaso absoluto. Es decir, de ser un grupo que pasaba desapercibido, pasaron a convertirse en las estrellas de Marvel. Más que el Hombre Araña, más que el Capitán América y más que Iron. Ya estamos terminando. El tema es cómo evolucionó ese grupo. La evolución en todo este tiempo, vuelvo a insistirte, desde hace más de 60 años. ¿Está? Yo sigo disfrutando de las historias viejas. Me encantan las historias viejas. Las historias viejas en el sentido de los cómics de antes de los 90. Porque tenían una coherencia y tenían un sentido de ser. Después del 91 tuvo una continuidad, hubo como todavía una especie de de inercia para contar historias. Estoy bastante alejado hoy en día de lo que es el cómic, pero por motivos económicos, no por otra cosa. Si hoy tuviera la plata, seguiría leyendo cómics porque es lo que más me gusta. Pero no están le están pifiando en la orientación hacia donde van los personajes. No hay caladura, no hay identificación con eso. Me parece bárbaro que los villanos se conviertan en héroes, como por ejemplo la Reina Blanca o Juggernaut, pero es como que le está faltando algo, un sabor que ya no tienen como eran antes. Así que bueno. Sí, yo creo que algunos escritores toman contacto un poco con lo de ese puente que hablabas vos recién de, bueno, pasaba esto a nivel momento histórico y este es el reflejo nuestro en el cómic. El último reflejo que yo vi a nivel reflejo con la realidad fue en el momento de las Torres Gemelas. Ahí sí. Marvel, no DC, porque DC no hizo nada con respecto a eso, pero Marvel sacó toda una saga de historietas, primero, con todos los personajes, con los heroicos, diciendo cómo no lo vimos venir y como sintiéndose derrotados por no poder ayudar a evitar la tragedia que pasó. Y después sacó toda una saga en 3 títulos de los héroes reales que contaban historias de bomberos, policías y médicos que habían ayudado en las Torres Gemelas. Es fantástico. Eso es
y aparte estaba bien dibujado, muy obra de arte fue eso. Así que, pero bueno, Marvel siguió reflejando la realidad de la sociedad. DC todavía está medio como alejado de todo. ¿Qué sé yo? No, pero a ver, podés tener ese estilo. Sí. Porque viste que a mí me gusta mucho Hellboy. Y después, bueno, ya el año pasado empecé a agarrar cómics de acá de Argentina. Sí. Que después, bueno, ya voy a ir haciendo algunas reviews y las voy a ir agregando al canal. Pero sí. Hay mucho muy interesante dando vueltas. A mí el problema que tengo con Marvel y con DC, que ya lo hablamos en la vez anterior, loco, no mueren. No mueren nunca, son todos inmortales. Entonces, bueno, cualquier inmortal, es la cuestión de lo que a mí me parece interesante como te muestran el vampiro. Claro. ¿Cuál es el fallo más grande que tiene el vampiro? Que se aburre, porque ya hizo todo. Todo. Y lo hizo todo tantas veces y lo repitió tantas veces que ya sabe todo, entonces todo le parece aburrido. Aburrido. Entonces, lo único que hace es alimentarse y nada más. Subsistir. Sí. Porque todo lo otro ya lo hizo tantas veces. Exacto. Y eso es lo que a mí me pasa con los personajes de Marvel y de DC. En el caso del Hombre Araña, yo cuando empezaron con toda la saga de los clones, le perdí el interés. Claro. Porque ya tenías el multiverso. Bueno, tenés todos los Spider-Man, qué sé yo, que para mí en Marvel donde más se reflejan en todos los Spider-Man. Sí. Después empezaron con lo de los clones. Sí, loco, pará. Bueno, hay una saga que después desemboca en lo que se llamó como una especie, que es como una especie de reinicio del Hombre Araña, que se llamó New Brand Day, que es donde teóricamente el Hombre Araña, que es lo que se ve reflejado en la última película de Spider-Man de Tom Holland, es decir, todo el mundo se olvida de él, y el único que recuerda toda la historia fue él. Que en ese caso era, cómo empezó todo este tema, era un villano que lo está persiguiendo y que lo termina matando, pero que como su naturaleza de araña, había una especie de araña específica que una vez que la matan es como que se regenera. Él tenía esas características y se regenera a través de eso, y es como que surge un nuevo Hombre Araña. Y en el medio, el que estaba manipulando todo eso era Mephisto, el señor del infierno, uno de los señores del infierno, que como habían hecho que se revele cuál era la identidad de Spider-Man, y los estaban persiguiendo para matarlos, Mary Jane hace un trato. Vos lo dejas tranquilo a Peter y hacemos lo que vos quieras. ¿Cuál era el trato? ¿Qué era lo que quería Mephisto? Dice: a mí no me interesan las riquezas, no me interesa nada. Lo único que me interesa es escuchar el grito de un pedacito del alma que esté continuamente gritando por un amor perdido. Y que entonces Mary Jane le dice: no hay problema, yo me sacrifico, nuestro amor se sacrifica para que Peter viva y que pueda reiniciar, que no muera tía May, que no muera nadie. Y la única que recuerda toda la historia soy yo. Se sacrifica por ese amor. Y arranca después la historia de cero, es decir, Peter, punto de lo dejan, es decir, Peter soltero, sin casamiento, sin nada, y Mary Jane como viviendo una especie de otra vida, pero recordando y sabiendo de que Peter era su amor. Esas cosas son interesantes, pero no muere, pero el personaje no murió. Está bien, pero vamos de vuelta. Sí. ¿Hace falta que lo hagan con Spider-Man? No. ¿No podrían continuar con la historia de los hijos de Spider-Man? Que al hijo de Peter Parker le pase eso con un amor que tenga. Bueno, podría ser tranquilamente. A ver, DC lo trató de hacer con los superhijos, es decir, con... Está bien, pero vamos de vuelta. El problema no es a ver, yo entiendo lo del fanático y todo eso. Sí. Vos tenés que tomar una decisión como editorial, como empresa, y aparte pagarle a los escritores para que te generen las historias. Bueno. Si no, no se hubiera vendido Watchmen. Eso es lo que no se vendería Sandman. Sí, estamos de acuerdo. Hellboy, Hellblazer, lo que vos quieras. A ver, y esto ya no estamos yendo para otro lado. Cuando quisieron hacer eso, la que tomó esa decisión fue DC, con una muerte en la familia.
Denny O'Neil, que en ese momento era el editor y escritor de Batman, de todos los títulos de Batman que en ese momento había. En 1985, cuando todavía Internet no existía, decide hacer una encuesta telefónica de si Robin sobrevivía a un ataque del Guasón o no. Si debía morir, estamos hablando del segundo Robin, es decir, de Jason Todd. Sí, sí, sí. Que ya lo habían desarrollado, no como el primero, como Dick Grayson, sino como era un personaje más fanfarrón, más descuidado, más indisciplinado. Que ahí ya estaban afectados, ya DC estaba afectado por Marvel, es decir, ya había una continuidad en los títulos. Entonces, en ese momento, la noticia fue un bombazo, primero porque los lectores decidían cuál era el destino de un personaje. No había una decisión editorial. Había una decisión editorial porque antes de que salga esto, de la encuesta telefónica, se escribieron 2 historias. Si Robin sobrevivía y si Robin no sobrevivía. Entonces, cuando se hace esa votación, la votación terminó creo que 480 a 494. Ganó por 14 votos la muerte de Robin. Y fue la noticia del mundo del cómic. El problema es que los personajes tienden a no morir. Robin, teóricamente, al final, no, a mitad de la saga, porque es un capítulo doble, en donde Jason Todd va a buscar a su madre en medio del desierto de Irán, y ahí los estaba esperando el Guasón, y en un momento pone una bomba al Guasón y mata, teóricamente, a la madre de Robin y a Robin. Batman se pone loco, lo va a buscar. Superman lo frena porque el Guasón asume la representación diplomática de Irán en 1985. Y todo termina ahí. Después empieza la saga de, aparte de la muerte, una muerte en la familia, un lugar solitario para morir, que es donde empieza a aparecer el tercer Robin, que es Tim Drake, que después vuelve a aparecer, se convierte en un Robin, qué sé yo, pero teóricamente Jason Todd estaba muerto. Pasaron los años, pasaron más de 10 años más o menos, y aparece un personaje que se llama Capucha Roja, que hasta ese momento era como una especie de justiciero, como una especie de Batman, pero más violento, utilizaba armas y todo eso, y tenía una capucha roja. Hasta que llega a un punto en donde, no me acuerdo si Batman, el mismo Batman o Dick Grayson, ya como Nightwing, descubren quién es ese Batman. Era Jason Todd. Por un motivo, teóricamente Jason Todd estaba enterrado. Milagro absoluto, no sé cómo salió de la tumba, revivió. Después creo que hicieron una explicación de que Ra's al Ghul lo sacó de la tumba, lo metió en el pozo de Lázaro y lo revivió. Y como no le curó los efectos negativos del pozo de Lázaro, el tipo estaba loco. Pero había necesidad de volver a traer a un personaje como Jason Todd. No. En Sandman, cuando Morfeo comete el pecado, que también se lo ve reflejado en la serie, comete el pecado de matar a un familiar y que el tribunal lo condena a muerte, lo único que a lo que atina Morfeo es a buscar a un heredero, que era su propio hijo, nacido de un sueño. Muy borgiano todo eso también, ¿no? El soñador que sueña a una persona y todo eso, en las circulares. Sí. También, pero es lo que hablábamos antes. Se inspiran en autores y cosas. Exacto. Ahí te das cuenta de que todo lo que uno pueda decir de Neil Gaiman, pero el tipo lee. Sí. ¿Está? Entonces, eso sería lo lógico. Marvel intentó hacer eso en los 90, generar 3 herederos. Uno para el Capitán América,
uno para Thor y creo que uno para Iron Man, que eran el agente USA Agent, que era el demente que aparece en la serie de Falcon y el Soldado de Invierno, el que hace el hijo el que aparece en Thunderbolts, Sí. que lo hace Wyatt Russell. Sí. Bueno, ese teóricamente era el sucesor del Capitán América, pero como estaba loco, no lo tomaron. El de Thor era un padre de familia, al cual Odín le da otro martillo, que era el hacha que se ve en Endgame. Y para Iron Man era máquina de guerra. James Rhodes, el militar, el negro. No resultaron como personajes. Las series no vendieron bien, motivo por el cual volvieron a retomar el concepto de los viejos personajes. Ese es el error. Ese fue el error. Mantenete en la tuya y tratá de ver cómo hacer para seguirla. Generar historias nuevas, No, pero a ver, vamos de vuelta. Sí. Por algo el manga se comió todo el Por manga, supuesto. el mangua se comió el mercado yankee. Por supuesto, porque tienen historias mucho más, no sé si más interesantes. No, porque son un montón de historias que también se repiten, pero son con personajes nuevos. Vos tenés, por ejemplo, hay una serie nueva, digo esto y ya vamos cerrando, Sí, es Solo Leveling, y Solo Leveling en el manga, o sea, en el cómic coreano, sí, el protagonista termina siendo el hijo del original. claro. Va evolucionando la historia y se cierra todo el cómic con la historia del hijo. No, Que arranca la historia. que es como lo que hizo Yarovsky con La Casa de los Metabarones, o como como hablaron ustedes la vez pasada, el tema de Duna, que la historia arranca con Paul Atreides, pero después sigue. Sigue con el hijo. Y después del hijo sigue. En Los Descendientes. Sí, y claro, y hay toda una evolución y cambian los protagonistas. Bueno, ese es mi alejamiento con Marvel y DC, tiene que ver con eso. Pero es eterno. Exacto. Que no cambian nunca. Y que para mí no hacía falta. Es una cuestión de cabeza dura de ellos. Porque De hecho están mirando, a ver, esto es un señor editor que está mirando los números de venta. Che, esto funciona con este personaje, esto no funciona con este personaje. No, vamos a seguir con este. No importa cuánto. A ver, en teoría, Peter Parker hoy tendría que tener 70 años. si no más. ¿Está? Porque Hoy está maduro y es un tipo de 30. Y ahí nomás. Sí, no sé ahora en la película nueva cuánto lo van a hacer. No, teóricamente va a ser un chico de 22 años. Después tenés, qué sé yo, Batman ya tiene más de 100, Superman 100. Exacto. Es decir, a ver, en algún momento, por más que yo también digo de que el cómic, como soporte narrativo, está medio como muriendo ya. No, hay una cuestión que esto yo lo discuto siempre. A ver. El tema es la llegada y justificar lo que haces. Entonces nosotros hoy, por ejemplo, las charlas que hacemos nosotros, que las sacamos por YouTube y la mira el que quiere, y si no, Sí. no la mira nadie, no importa, pero es algo que lo hacemos nosotros Por nuestro gusto. Claro. Y lo mismo tienen los que crean historias, tienen la posibilidad de hacerlo por internet. Hay una que es la de One Punch Man. Sí. Bueno, el que dibuja eso, el chabón, dibujando era malísimo. Pero malísimo. Sí. Pero es un gran contador de historias. Y como él no sabía cómo hacer, lo sacó por internet. Creo que en un viaje de tren, uno de los mejores dibujantes de Japón lo lee, queda fascinado con la historia y lo empieza a perseguir al tipo hasta que lo encuentra y le dice: yo quiero dibujar tu historia. Y recién ahí largan la historia dibujada en papel. Uh-huh. Lo que yo veo mucho, pero mucho de la cuestión de que es como esta industrialización que hay para lo que es el cómic, que se olvidan de que, bueno, que vos querés agarrar y leer algo que está bueno. Claro. Y lo que es, podrían continuar con la historia y dejando que los personajes se mueran y contarte qué pasa cuando son viejos. Exacto. Y el que es
el que empezó a comprar eso en la década, no sé, del 20, que estaba leyendo Detective Comics, Sí. si todavía está con vida y quiere seguir leyendo Superman, leerá lo que le pasa a Superman viejo, y él también es un viejo. Y el Porque resto, se refleja, es decir, los lectores crecen con la historieta. Habían hecho de un sketch hace unos años atrás con Stan Lee, que llegaba a donde estaban los directivos de Marvel y todos los personajes que les proponía eran tipos que estaban dentro de un geriátrico. Claro. Pero porque me parece el paso natural. También los gustos de lectura de la gente van evolucionando. A ver, en ese aspecto, Marvel y DC hicieron algo, pero que eran como una especie de what if. ¿Qué pasaría? Un Elseworld, en donde en Marvel era la última aventura de los Vengadores, que era contarte ya con los Vengadores viejos, cansados, Hawkeye sin un ojo. Teóricamente el Capitán América estaba muerto. Hawkeye con un ojo menos. La antorcha humana ya habían desaparecido. Reed Richards y Susan Son teóricamente habían muerto. Y no se sabía dónde estaba Franklin ni Valerie. Y la cosa también, viejos, cansados, con 2 hijos cada uno. La bruja escarlata estaba también ahí, pero ya una mujer de 60 años, 70 años, más gorda, que trataba de ponerse el traje para ver si... Y teóricamente el grupo, los que habían heredado el grupo de los Vengadores, mueren todos en una explosión atómica. Entonces quedaban los viejos tratando de defenderse de una versión nueva, un Ultron 99, que venía a perseguir a todos los Vengadores muertos. Era una linda historia. Eso por un lado. Después, en el lado de DC, una historia que llamó Kingdom Come, que es fabulosa. Está escrita por un tipo llamado Mark Waid y dibujada como los dioses, no solamente las tapas, sino la historia en sí, por Alex Ross, y está guionada esta historia por Kurt Busiek, que después hizo una miniserie independiente que se llamaba Astro City, también dibujada por Alex Ross, que era fabulosa, porque era tomar los personajes clásicos tanto de DC y Marvel, reconvertirlos y hacer historias como las que vos querés, es decir, más urbanas. Sí, lo tengo visto. Era fantástica la historia, y fue ganó premios y todo, porque era una historia muy bien contada, pero muy bien contada. Si pueden buscarlo, Astro City de Image, era maravilloso. Y estas 2 sagas que yo les digo, la última aventura de los Vengadores y Kingdom Come, son, no te digo que obritas de arte. Kingdom Come es una obrita de arte, nada más que por el arte de Alex Ross, ya con eso es suficiente. No, pero aparte el guión estaba muy bien hecho, un Superman que estaba viejo, ahí está, ahí lo tenés. Superman viejo, la Mujer Maravilla ya una señora entrada en años, Batman con todos los golpes que tenía estaba utilizando un armadura como una especie de soporte para poder caminar. Flash directamente perdido en la fuerza de la velocidad, era un fantasma, no era ya el Barry Allen que se conocía, y así con todos los personajes. Sí, fantástico. Es muy bueno. No tiene una página de desperdicio. No, para nada, y aparte no solamente por los diálogos y por la historia que cuenta, sino por el arte. Las cosas que dibuja Alex Ross son de otro nivel. Otro nivel, sí, es un gran artista. Es un gran artista, es más que un dibujante de cómics, es un artista en pleno. Técnicas de dibujo impresionante. Bueno, vamos a ir cortando porque ya estáis aburriendo. No, pero vos ya somos los 2 cabezas. Sí, llevamos 50 minutos. Bueno, listo, demasiado para mí. Ha sido un gusto, estimado. Como siempre, un gusto. Nos vemos la próxima vez. Que no sea nada, pásenla bonito y disfruten la vida que es una sola. Nos estamos viendo. Adiós. ¿Dónde era?